Hola, ¿qué tal amigos? Brújula de mercado, nuevo reporte de la semana. Vamos a ponerte al día de las cosas, ¿vale? Os he traído en portada una foto de una industria. He traído también el euro cayendo como un meteorito. La deuda italiana. Voy a poner un poco en orden todo esto para que sepáis de qué trata el tema. A ver, el primer punto que os voy a comentar en este reporte de esta semana van a ser los bonos con tasa de interés negativa. ¿Cómo está eso? Una matriz que he encontrado que me ha parecido muy interesante para que veamos qué países son los que te cobran por prestarles dinero y por qué. Advertencia de Daniel Lacalle sobre el escenario actual de mercado. Me ha parecido también una reflexión muy importante que compartió por redes sociales y que suscribo al 100%. Y que además he advertido en más de una ocasión al respecto, ¿vale? Cómo cambiaba por completo la tendencia de los bancos centrales. Italia en recesión, vamos a hablar directamente del crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico trimestral de Italia como muestra segundo periodo consecutivo en negativo, lo cual preocupa bastante. Divergencias, otro punto más entre la deuda italiana y europea. A nivel gráfico veamos cómo evolucionan los bonos, cómo el italiano sube mientras que el alemán cae, lo cual quiere decir que hay riesgo en Italia y poco riesgo o menor riesgo en Alemania. Cosa que no veíamos desde la época de 2010, 2011, 2012, ¿vale? Desplome de la producción industrial en Europa, datos que os traigo una vez más para anticiparnos a lo que ya se comentará seguramente dentro de semanas, o etcétera, etcétera. Aquí, de primera mano, pues tienes los datos para poder evaluarlo y saberlo tú antes que nadie, ¿vale? Tasa de crecimiento de la Unión Europea también cayendo a mínimos, lo veremos ahora. Trump podría mostrarse paciente con China, es una novedad. Los últimos comentarios de Donald Trump al respecto a finales de esta última semana son que podría retrasar esa fecha que puso como plazo para que se llegase a un acuerdo con China si ve que existen avances en las reuniones que se han mantenido entre la delegación norteamericana en territorio chino que comentábamos la semana pasada, ¿vale? Y por último, noticia picante ya que soltaba en el reporte semanal, pues la Unión Europea da lecciones de democracia, un comentario que ha lanzado uno de los burócratas de la Unión Europea sobre el Brexit y que, bueno, el infierno les esperaba a aquellos que habían dado soporte al Brexit, más o menos. El comentario os lo he traído de un Twitter suyo, 100%, panteazo del Twitter que ha puesto, para que lo podamos comentar, ¿vale? Todo eso y mucho más ahora en este reporte semanal de Brújula de Mercado para ponerte al día de todo, ¿vale? Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Sé que tengo, por cierto, pendiente el tema de daros el tema de daros ese reporte sobre Market Making nivel 2, ¿vale? Y bueno, tengo el material listo para hacerlo, pero no he subido todavía el vídeo porque tengo que renderizarlo y todo lo demás. Y en breve, pues os lo dejaré hecho, ¿vale? Vamos con ello. Primer punto, claves, bonos con tasa de interés negativa. ¿Qué es esto de los bonos con tasa de interés negativa? Vamos a hablar también de la advertencia en la calle sobre las políticas de los bancos centrales y la subida en el mercado. Italia en recesión, divergencia de la deuda europea, tasa de crecimiento de la Unión Europea cayendo a mínimos, desplome de la producción industrial en Europa y Trump podríamos ser paciente con China. Punto número 8, democracias de la Unión Europea. Eso era el resumen y aquí vienen los datos, ¿vale? Fijaos, os traigo una tabla que he encontrado bastante interesante donde nos muestra cómo ha sido la evolución de los bonos, del rendimiento de los bonos desde 10 años, que está aquí, el bono de 10 años, el más relevante, el más significativo, el referencial, ¿vale? Hasta bonos de corto plazo o de mayor corto plazo, que es un año, ¿vale? Y podemos ver los países. Como veis, Suiza sigue siendo por excelencia el país refugio, seguido de Japón, Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera. Podéis ver simplemente la regresión. Yo creo que hay un patrón clave aquí, países pequeños, países con estabilidad económica y países que tienen una política económica predecible, ya sea buena o mala, porque la política monetaria de Japón ha sido un poco caótica, pero el país al menos es estable en cuanto económicamente hablando, ¿vale? Bien, entonces por eso se convierte en países refugio. Lo interesante es ver cómo sigue habiendo países desde Europa que tienen tasa de interés negativa, ¿vale? Es el caso de España, Italia la han quitado aquí de esta tabla, no sé muy bien por qué. Pero vemos como, por ejemplo, Francia tiene, pues eso, hasta el bono a 5 años te cobra por prestarle dinero, sabiendo cuál es la situación actual de Francia, que hemos comentado hace 2 semanas comentamos, o 3 semanas comentamos detalles sobre la economía francesa y por qué preocupa, ¿vale? España, pues tú me dirás también, a 3 años te cobra por dejarle dinero, cuando vemos pues que, bueno, Alemania pues es normal que cobre por dejarle dinero porque no es lo mismo la situación alemana que la de España o la italiana o la portuguesa, por ejemplo.
pero siguen cobrando. ¿Y qué ocurre? Que económicamente hablando, una tasa con interés negativo es algo un poco irracional, ¿vale? En el sentido de que va en contra de la naturaleza del propio sistema o mercado de dinero el que te cobren por prestar. Sería en todo caso que te paguen por prestar. Coste de oportunidad, prestatarios, fondos disponibles, dinero disponible para invertir en capital, tiene un rendimiento y por lo tanto no se entiende esto. A menos que exista evidentemente una distorsión de mercado detrás. ¿Cuál? Una compra ilimitada por parte de manos públicas o semipúblicas, como la quieran llamar, los bancos centrales, esa especie de Frankensteins que van comprando todo lo que se mueve a través del quantitative easing, el estímulo monetario, que no es otra cosa que imprimir billetes para poder hacer una demanda ilimitada de activos, ¿vale? Y por eso los rendimientos de los bonos son negativos, sabiendo que hay detrás, pues bueno, una mano que puede ir comprándolo todo. Ocurre igual en Japón, ¿vale? Porque en el caso de Japón ya sabéis que incluso el Fondo de Pensiones Público de Japón está constituido por compras continuas que van haciendo paralelas a la inyección monetaria que ha ido haciendo Japón de liquidez, ¿vale? Es una historia de... Es una huida hacia adelante, ¿vale? En una carrera sin final, la que hace la oferta monetaria de Japón. Bien, dicho eso, creo que lo dejamos ahí para que simplemente se pueda observar que efectivamente hay una tasa de interés negativa que, como ya dijimos en su momento, ha llegado para quedarse, no va a desaparecer y que parece que desafía al mercado. El impuesto al ahorro, ¿vale? Aquellos que ahorran deben pagar por prestar el dinero. El impuesto al ahorro, algo que hace años pues no habríamos podido imaginar. Ocurre hoy en día. ¿Vale? Con razón, Rothschild dijo que era el mayor experimento monetario de la historia. Advertencia enviada por Daniel Lacalle en sus redes sociales y nos dice: la liquidez y los mensajes de estímulo de los bancos centrales están elevando o están levantando los mercados a pesar de que los datos macro y los de beneficios se debilitan. Es una advertencia, ¿vale? ¿Y por qué? Porque efectivamente se produce esta divergencia. A pesar de que macroeconómicamente hablando no existan datos de consolidación económica o que nos muestren fortaleza económica, sin embargo el mercado sube, ¿vale? Y es por eso por ahí hay que tener cuidado, porque sabemos que es 100% fruto de esa intervención monetaria que hacen los bancos centrales. Y por eso os traigo también aquí las caídas en el GDP de Italia, tanto trimestrales, los datos trimestrales, como los datos anualizados, ¿vale? La tasa de crecimiento anualizada o la tasa de crecimiento trimestral, que te haya 2 periodos consecutivos en negativo, o la disminución tan drástica que está produciéndose en la tasa de crecimiento anualizada. No sorprende tampoco, es difícil que Italia se lo puedan dejar fácil, ¿vale? Las estadísticas que te las da el Instituto de Estudios Estadísticos Italiano, pero es difícil que Italia se le vaya a dejar prosperar de manera segura siempre y cuando desobedezca a los planes de ajuste económico de la Unión Europea. Y digo sencillamente esto porque ya hemos visto, y lo he explicado en más de una ocasión, que cuando Italia desafía en los presupuestos del Estado lo que la Unión Europea le está diciendo que debe aplicar, cuando el nuevo gobierno italiano desafía o elige una política económica diferente a la que le dice la Unión Europea que debe aplicar, es tan sencillo como cerrar el grifo de liquidez, como se ha hecho en tantas veces en la historia y a tantos otros países. Se les cierra el grifo de liquidez bancaria, que por otro lado ya cedieron ellos cuando cedieron soberanía en control monetario de los bancos italianos a la Banca Central Europea, ¿vale? Así que ahora que la controlan, ahora que la Banca Central Europea controla la liquidez, puede hacer este tipo de cuestiones, que es reducir la liquidez de Italia, incrementar la prima de riesgo italiana al reducir a las compras que se han hecho sobre deuda italiana. Sacamos en su momento, en su día, los gráficos que lo mostraban, cómo la deuda italiana se iba disparando y se empezaba a diverger sobre el resto de deudas. Pero aquí tengo pues otro gráfico que viene a ser más típico de lo que ocurría. Como siempre, trato aquí de que en brújula de mercado tengas las pruebas de lo que decimos, ¿vale? En vez de opiniones. Entonces puedes ver cómo realmente la línea morada es el bono a 10 años de Italia, y cómo allá por 2012, que fue cuando prácticamente estaba quebrado Italia y España, técnicamente hablando, en su bono a 10 años, ¿vale? La prima de riesgo disparada, esto subía y esto se desplomaba. Esto es, lo que tenemos aquí en azul, es el bono a 10 años de Alemania, cuyo rendimiento caía a plomo según se disparaba el riesgo sobre Italia y España. Pensad en lo que acabo de decir: el rendimiento del bono alemán, lo que pagan porque se les preste dinero, caía a plomo a medida que se incrementaba el riesgo sobre Italia y sobre España, ¿vale? Por lo tanto, lo que he dicho en más de una ocasión, el riesgo periférico de España, Italia, Portugal, Grecia e Irlanda ha sido en muchas ocasiones muy beneficioso para el sector bancario alemán, que recibía multitud de fondos del resto de Europa, canalizándose hacia Alemania cuando veían que aumentaba el riesgo periférico en Europa. Así que bueno,
teniendo en cuenta los CDS, Credit Default Swaps del Deutsche Bank, que es uno de los bancos que mayor apalancamiento ha alcanzado como banco comercial, y viendo los problemas, insisto, de Credit Default Swaps, de riesgos crediticios que tenía el Deutsche Bank en 2016, evidentemente este tipo de campo de cultivo es el que ha generado ese tipo de apalancamientos desde la banca de Alemania, ¿vale? Que tengan tantísimo dinero para dar y regalar cuando las cosas se ponen mal. Y por eso las insistencias de Alemania de que los test de estrés de Europa, los test de estrés bancarios de Europa, se tenga en cuenta la deuda pública que soportan los bancos de cada país de Europa, porque saben perfectamente que los únicos que trataban de enfriar esto eran los bancos locales, porque nadie iba a ir a su rescate hasta que Draghi dijo que se empezaría a comprar deuda de estos países y se desplomó por completo la prima de riesgo, ¿vale? Lo solucionó, por supuesto, la mano mágica de los bancos centrales y no ningún tipo de acontecimiento económico que haya cambiado. Tasa de crecimiento anualizada de la Unión Europea, podemos ver que, de nuevo, muestra también, inequívocamente, una desaceleración, ¿lo veis? Desaceleración que vamos viendo que se va reduciendo lamentablemente la tasa de crecimiento de la Unión Europea, pues no parece que vaya funcionando del todo bien, ¿vale? Y continúo para dar otro dato. Producción industrial de la Unión Europea. La producción industrial en la zona euro se desplomó un 4,2% con respecto al año anterior en diciembre de 2018, tras una contracción del 3% revisada a la baja en el mes anterior y en comparación con las expectativas de mercado de una caída del 3,2%. Fue el descenso más pronunciado en la producción industrial desde noviembre de 2009, ya que la producción cayó en todas las categorías. ¿Vale? Y aquí tenemos justo ese gráfico donde nos muestra pues cuál ha sido la evolución. Producción industrial de la zona euro anualizada. ¡Pum! Para abajo, ¿vale? Desde donde nos viene, igual, 2012 algo muy parecido. Y bueno, la mayor caída pronunciada se refiere a que esta fue esa caída pronunciada. Y aquí tenemos otra de una dimensión similar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda eso porque creo que los datos hablan más que cualquier artículo que podamos sacar al respecto. Porque además aquí es donde sabemos interpretarlo. Este es el laboratorio. Te metes en este canal, pinchas este vídeo y empiezas a ver datos que parecen soportar una teoría, en principio, ¿cuál? Que nos engañan si nos dicen que hay una recuperación económica, ¿vale? Producción industrial de la Unión Europea y de Estados Unidos. Bien, comparemos esto. Esto es la producción industrial de la Unión Europea donde, boom, se ve realmente este bajón que mostrábamos con el gráfico anterior. Aquí se ve en términos de números, cómo pasamos del 1,3% 2018 a un menos 4,2% último dato registrado, ¿vale? Y si miramos Estados Unidos, pues vemos que también existe una clara ralentización, desaceleración, ¿vale? En esa producción industrial. Se va produciendo cada vez menos tal como lo refleja el índice. Producción industrial de China y de Japón. Y vemos que la de Japón es extremadamente volátil, ¿vale? Y que la de China pues muestra también una pauta de reducción de ese crecimiento. No os olvidéis que China es la segunda mayor economía del mundo y que por lo tanto esto afecta a todo el crecimiento económico global. Decía hace poco en la radio en Mercado de Divisas con los amigos Raúl Castillo, con Miriam en Intereconomía, que en realidad es normal que cuando la economía de China empiece a ir mal, veamos como economías que aparentemente no tienen ningún tipo de relación con otras economías como Europa o Estados Unidos, que es la economía de Australia, que no iba nada mal, empieza a mostrar debilidad en la moneda. ¿Por qué? Porque Australia tiene como socio comercial a China. Y si China hace esto, evidentemente los inputs de la industria china, que los compra en recursos a otros países, pues disminuyen, ¿vale? Y en concreto, en el caso de Australia, creo que la cifra que di fue en torno al 36% de la balanza comercial de Australia es de venta a productos a China, ¿vale? Cuidado con ese dato. Dato también que os traigo, bueno, en este caso artículo que os traigo, sacado a través de Bloomberg, las reflexiones que nos dan sobre la trade war, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Dice, en sesiones a puerta cerrada, las partes no lograron reducir la brecha en torno a las reformas estructurales a la economía china que Estados Unidos ha solicitado, incluso cuando ambas intentan evitar un aumento de los aranceles después del 1 de marzo, según 3 funcionarios estadounidenses y chinos que no preguntaron para ser identificado porque las conversaciones fueron privadas, ¿vale? Wall Street cayó ligeramente antes de las noticias de escaso progreso. El representante de comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunieron con sus homólogos. Incluso el viceprimer ministro de chino, Liu He, durante el primero de los 2 días de conversaciones de alto nivel, no ha cedido a las demandas, Estados Unidos no ha cedido a las demandas de que China cancele los subsidios de gobierno para las empresas estatales y mejora el gobierno
corporativo, tema extremadamente delicado que se considera que no es un principio para los líderes chinos. ¿Vale? Bueno, esa es una traducción bastante pobre que os he sacado del artículo de Bloomberg, pero que viene a ser así, de a raíz del artículo tal como lo he leído, que una de las concesiones que pide Estados Unidos que haga China es que deje de subvencionar determinados sectores. Ya sabéis que no solamente es eso, es también el tema de la propiedad intelectual, reformas serias que practica el gobierno chino para proteger la propiedad intelectual. De ahí que Donald Trump hable de que le roban tecnología, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de ahí también, pues bueno, otra serie de factores que digan. Por ejemplo, entre las exigencias más raras que ya comentamos aquí en Brújula Mercado hace pues un par de meses, no me acuerdo, 3, era ese contraste que había entre la declaración de Donald Trump y la declaración bueno, la delegación norteamericana y la delegación china al respecto después de la última negociación previa a esta, que fue la delegación china a Washington a negociar. Y en aquel caso, uno de los puntos que comentaban era catalogar una de las sustancias farmacológicas que exporta China como sustancia peligrosa, porque, bueno, en realidad era un derivado opiáceo que ya sabéis que en Estados Unidos hay un alto nivel aumento del consumo de opiáceos que ha incrementado la tasa de mortalidad, etcétera. Por lo tanto, es un punto más adicional y que metieron dentro de eso. Así que los temas son bastante variados en lo que se refiere a la guerra comercial. No todo es si te subo impuestos a las importaciones de componentes electrónicos o si se compra la soja a Brasil en vez de a Estados Unidos. Hay cosas de otro índole que además Europa también ha pedido a China, como el caso de la propiedad intelectual, ¿vale? Los obstáculos planean dudas sobre si los negociadores pudieran o pueden cumplir con los criterios de Trump para retrasar la fecha límite del 1 de marzo para más que duplicar las tarifas de 200.000 millones de dólares en productos chinos. El martes dijo que estaban dispuestos a hacerlo si los dos países estaban cerca de un acuerdo que abordara profundos cambios estructurales en las políticas económicas y comerciales de China. Es decir, si existiesen pistas de que va a haber un acuerdo comercial viable, es posible que Donald Trump aplazase esa fecha límite por la cual dijo que se le impondrían nuevos aranceles a China, ¿vale? Pero hasta que no existan pistas sobre que se avance en esa negociación, el mercado hará lo que hizo ya el último viernes. Descontar que como van mal las cosas o no hay avances, entonces la guerra comercial impondrá nuevos aranceles que, de nuevo, reducirán aún más la actividad económica global, ¿vale? Y ya como último nota que presento en este reporte, esa nota picante que os traía, os decía al principio, es democracias de la burocracia europea. Bien, aquí viene el comentario que ha hecho Donald Tusk. I have been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit, without even a sketch of a plan how to carry out it safely. ¿Vale? Bueno, pues me pregunto si habrá un lugar especial en el infierno para aquellos que quienes promovieron el Brexit, ¿vale? Entonces, no sé a quién se refiere, pero evidentemente te deja claro la empatía que muestran y la democracia. Fijaos que aquí hemos comentado en más de una ocasión cómo la Unión Europea ha reconocido, o mejor dicho, acordaos que hace semanas sacamos un vídeo en el que la Unión Europea hablaba de que había que ir a votar en las elecciones europeas porque si no, ¿qué iba a ser de ti, no? Y qué iba a ser de nosotros si no votábamos en las elecciones europeas. Y os recordaba que los referéndum, por ejemplo, que se hicieron de Constitución Europea fueron promocionados y escuchados, publicitados, ¿vale? En la Unión Europea para que se votase por una Constitución Europea. Evidentemente España votó que sí, que duda cabe, ¿no? Y otros países votaron que sí, pero países europeos, centroeuropeos, fuertes, con carácter fuerte, que dominan realmente la Unión Europea, como es el caso de Francia, rechazaron ese referéndum constitucional. Quiero decir en todo caso que, y en el caso de Francia además, dijeron que la solución era repetirlo hasta que se votase que sí. Así que da una pista realmente de cuál es la postura, entre comillas, democrática que se juega en este tipo de casos, ¿vale? Lo que menos importa es lo que tú vayas a votar al respecto, ¿vale? La decisión ya está tomada de antemano. Y en este caso vemos que, pues tampoco hay mucho disimulo en tildar como con tonos negativos lo que vote alguien o no. Como decíamos, el caso de, y lo dijimos hace mucho tiempo, está grabado en este canal, el caso de Grecia no se le iba a expulsar de la Unión Europea. Es más, se le iba a impedir que escapase de la Unión Europea, como así ha sido. Y el referéndum que se votó en Grecia rechazando las medidas
de ajuste y de austeridad que aplicaba la Troika a Grecia, que no solucionaron nada porque sigue estando hecha un auténtico desastre económicamente hablando, no ha recuperado el empleo que perdió. Aquellas medidas que fueron rechazadas fueron impuestas incluso con más dureza, pues una semana después o 10 días después de aquel referéndum, tras las negociaciones que se hicieron en 2015, julio 2015, entre Grecia y la Unión Europea. ¿Vale? Así que está claro que aquí poco decides tú. En fin, eso era todo. Un breve repaso semanal. Yo creo que hemos hecho esta semana. Se me ha quedado algo corto, yo creo. Bueno, os invito a que te suscribas al canal o a que os suscribáis al canal, aquellos que sigáis esto, porque en breve os subo ahora además el reporte gráfico, ¿vale? Con pues cómo están los mercados a nivel de gráfico y compartirlo si os ha gustado porque iremos actualizando el mercado en el canal pues todo lo posible, ¿vale? Un saludo, cuidaros. Chao.